and we've got some things to do. Hola chicos y chicas, bienvenidos a DotsSV, tu canal sobre inteligencia artificial que no deja de hablar sobre este tema incluso en Halloween. Y bueno, no es exactamente Halloween, ha pasado Halloween durante esta semana, el 31 de octubre. Y quería aprovechar el tema para hablar un poco de algo que suele ser bastante común en el mundo de la inteligencia artificial y que suele ser el tema de ¿hay que temer a la inteligencia artificial? De los pocos vídeos que he subido ya al canal, he podido ver algún comentario que hace referencia a es cierto que es bastante interesante la inteligencia artificial, pero siempre como que hay un pero, y suele ser bastante común incluso en gente que no conoce tanto del tema, de que la primera aproximación cuando le hablas un poco de cómo funciona la inteligencia artificial o cuál es su potencial, su primera opinión suele ser de decir, uff, qué miedo, ¿no? De hecho, seguramente si ustedes suelen tratar sobre temas de inteligencia artificial con los amigos, seguramente siempre les acaban sacando el tema de Skynet o Terminator, de ese robot que te persigue y te quiere asesinar. Entonces quería traer un poco de información basada en datos, información un poco más cercana a la realidad de cómo funciona este mundo, sobre por qué de verdad hay que temer a la inteligencia artificial. Es decir, les voy a dar 3 ejemplos reales de problemas que la inteligencia artificial puede acabar trayendo a nuestro mundo, y voy a intentar explicarlo para que lo puedan entender y que en el caso de que se dé un debate algún día y empiecen a derivarse a temas un poco surrealistas, pues que puedan decir, no, mira, te voy a dar una versión más realista de esto. Antes de pasar a explicar los diferentes motivos por los que hay que tener miedo a la inteligencia artificial, primero quería hablar un poco sobre por qué creo yo que se produce este miedo. Y creo que hay 2 escenarios diferentes. Creo que hay un escenario que es el más cercano a la ciencia ficción, que es el que nos ha vendido Hollywood o libros relacionados con la tecnología, que no suelen tener un conocimiento exactamente de cómo funciona la inteligencia artificial, y entonces permiten que la parte de ficción coja este campo y entonces pierdan un poco de rigor y acabemos con historias, pues eso, de inteligencias artificiales que están súper desarrolladas y que llegan a un punto en el que cobran conciencia. Sobre ese escenario, lo que cabría pensar es, ¿hay que preocuparse por esto? Yo personalmente creo que no. Yo creo que en algún momento, en algún punto en el futuro, más lejano que cercano, creo que las máquinas podremos llegar a un punto en el que tengan una similitud cognitiva a la especie humana. Pero yo creo que ya en ese punto habremos desarrollado otros campos tan importantes como la biotecnología o la propia biología, que yo creo que no hablaremos de humanos o máquinas, sino que acabaremos haciendo una especie de simbiosis, con lo cual no creo que sea de este escenario que se habla. Y esta opinión no es solamente mía, sino que la comparten muchos expertos en el campo de la inteligencia artificial. Creo que fue Ng Andrew que dijo, preocuparse a día de hoy de que una inteligencia artificial cobre conciencia es equivalente a que nos estemos preocupando pues, de un problema de superpoblación en Marte. Pero bueno, eso es muy especulativo y como decía, este es uno de los 2 escenarios. El segundo escenario que teme la gente yo creo que es más realista, y es que la inteligencia artificial al final te permite crear unos sistemas mucho más potentes que la tecnología que tenemos actualmente. Y eso en malas manos pues podría ser utilizado para generar un perjuicio, para causar un mal. Estoy pensando en una situación de guerra, pues utilizar armas que estén utilizando inteligencia artificial pues para conseguir ser más letales. Ahí entramos un poco en el campo de la imprudencia. Y es lo que vamos a hablar ahora cuando empiece a explicar por qué hay que temer a la inteligencia artificial. Pero de nuevo, ahí el factor que hay que temer no es tanto la inteligencia artificial, sino la propia especie humana o la inconsciencia de algunas personas que utilizan el poder que la tecnología aporta para decisiones que o no están muy pensadas y al final acaban generando un daño, o directamente que se buscaba con intencionalidad causar ese daño. Bueno, pues puede pasar con la inteligencia artificial, puede pasar con la genética, puede pasar con muchísimos campos, y yo creo que eso está más por la parte social, es decir, de saber educar a la gente para que esas cosas no sucedan, que por controlar o limitar ciertos sectores. El problema es que además de estos 2 escenarios, existe una especie de construcción, un relato que se va construyendo encima de esta idea que existe en la cultura popular y que está potenciado por medios de comunicación, por gente que se hace llamar divulgadores científicos, pero que son gente que le gusta
moverse en terrenos de sospecha, conspiraciones, temas de este estilo, que van construyendo una serie de relatos en los que sin ninguna base científica generan opinión poco rigurosa y como ejemplo tenemos el caso que sucedió el pasado mes de agosto, que yo creo que todo el mundo se enteró de esa famosa noticia que decía que Facebook había tenido que desconectar a 2 inteligencias artificiales porque habían comenzado a hablar en un idioma diferente que habían creado y los ingenieros de Facebook tuvieron que desconectarlas y qué turbio, ¿no? Pues esa noticia se dio la casualidad de que era un tema que yo me había preparado bastante porque el primer vídeo que quería hacer para este canal quería que tratara justamente de ese artículo del cual surgió la noticia, con lo cual me leí el paper científico que publicaron la gente del Facebook Artificial Intelligence Research Group. Y claro, cuando de repente de lo que yo leí en el paper, que era muy interesante, veo que salta esa noticia y que se viraliza tanto, no había ningún grupo de robots creando su propio idioma conspirando detrás de eso. Pero aún así los medios tomaron esa historia y crearon lo que quisieron y que todo el mundo empieza a opinar sobre este tema y sin llegar a explicar exactamente qué es lo que estaba pasando y sin ningún sensacionalismo, no pasaba nada. De hecho, no voy a explicar del tema porque ya esto está bastante explicado, pero sí les voy a dejar 3 referencias a 3 vídeos que sí he podido ver y que agradezco que se hagan porque hay que contraatacar a esta desinformación que se genera. Y son 3 canales de YouTube. Uno es el canal de Oliver Navani, otro lo explica Base de Ciencias y otro es Vida de Programador. Son 3 canales muy interesantes que he podido mirar cómo explican este vídeo y lo explican con mucha rigurosidad, como se debe esperar. Y recomiendo que si quieren entrarse un poco de qué había detrás de toda esta noticia, pues vean alguno de estos vídeos o vean los 3 y así ya les queda completamente claro y ya sin ninguna duda. Y entonces, ¿cómo se combaten las mentiras y la desinformación? Con información. Y por eso hoy les quiero traer pues 3 ejemplos de cómo realmente hay que temer a la inteligencia artificial. En qué situaciones podríamos decir, oye, pues hay que tener al menos cuidado con estos temas porque podrían generar problemas en el futuro y son, digo, casos reales. Motivo número 1 por el cual hay que temer a las inteligencias artificiales. Algoritmos sesgados. Para que entiendan bien este problema, les quiero llevar un poco al concepto de aprendizaje supervisado que ya hemos hablado en vídeos anteriores. Como recordarán, para que la inteligencia artificial pueda aprender una generalización de su conocimiento, lo que necesita son datos. Y esos datos son datos que están seleccionados del mundo real, el mundo en el que vivimos. El problema de los algoritmos sesgados es que nosotros vivimos en un mundo que está lleno de prejuicios, que está lleno de sesgos, que está lleno de comportamientos que no nos gustarían que se vieran replicados dentro de nuestro sistema de inteligencia artificial. Un caso que se me ocurre podría ser que tú estés haciendo un sistema para agilizar el proceso de recursos humanos de tu empresa y para ello utilices datos de contratación pues de diferentes empresas del sector tecnológico. ¿Qué pasa? Que si en esos datos, por ejemplo, existe una realidad como es la brecha salarial entre hombres y mujeres, si a partir de esos datos nosotros se los suministramos al sistema de inteligencia artificial, es posible que la inteligencia artificial llegue a aprender que el hombre debe de cobrar más que una mujer o que debe ser contratado en puestos con mayor responsabilidad que una mujer. Es decir, estamos cogiendo un prejuicio, un fallo de nuestro sistema, de nuestra realidad, y a partir de esos datos los estamos introduciendo en nuestro propio sistema de inteligencia artificial que luego vamos a replicar, así que al final el propio sistema de inteligencia artificial está actuando como una especie de megáfono de los propios prejuicios de la sociedad. Y eso es algo que se tiene que tener en cuenta y que se está teniendo en cuenta ya. Creo que han habido casos ya de ejemplos como el que acabo de comentar, o incluso también Microsoft creo que tenía un chatbox que tuvo un comportamiento racista. No es un comportamiento que haya desarrollado la inteligencia artificial por sí misma, sino que es un comportamiento que ha heredado a partir de la información que le hemos suministrado de los datos. Por eso es un tema muy importante y es un motivo por el cual hay que temer a la inteligencia artificial. Pero se está solucionando. El segundo motivo por el cual hay que temer a las inteligencias artificiales lo he titulado Cajas negras con responsabilidades. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, si han visto mi último vídeo, acabamos hablando de cómo los modelos se están volviendo cada vez más complejos y cada vez cuesta más entender cuál es su funcionamiento interno. También he hablado del concepto de caja negra y de cómo la inteligencia artificial pues, se puede entender como una caja negra. Internamente, dentro de esta caja negra, que iremos viendo cómo funciona, estos algoritmos tan complejos también son no deterministas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que
nosotros realmente nunca vamos a saber qué resultado vamos a obtener con la inteligencia artificial. ¿Por qué? Pues porque están basados en probabilidad, están basados en predecir situaciones con mucha incertidumbre. Es decir, son algoritmos que no vamos a saber con seguridad cómo se van a comportar. Pues ¿qué pasa? Que a veces por la potencia de estos sistemas acabamos utilizándolos en situaciones que no deberíamos. A eso me refiero con cajas negras con responsabilidad. Y en este caso se me ocurre otro ejemplo, y es un ejemplo real que no se sabe al 100% seguro de si sucedió a causa de la inteligencia artificial o por un error humano, pero por ahí está el debate, así que yo lo voy a comentar y si no que sirva como ejemplo de a qué me estoy refiriendo. Esto lo expliqué yo en mi proyecto de fin de carrera porque hice un proyecto que estaba relacionado con la aplicación de inteligencia artificial para predicción en bolsa. Cuando me estaba preparando el proyecto me encontré con un concepto muy interesante que era el High Frequency Trading. Esto es la utilización de algoritmos informáticos, como podría ser la inteligencia artificial, para correr en bolsa. Es decir, en vez de utilizar a traders profesionales que vayan comprando y vendiendo y que sepan del mercado para saber qué operaciones hacer, pues en vez de eso utilizamos algoritmos informáticos que van a ser mucho más rápidos y posiblemente mucho más eficientes, y con eso podremos conseguir maximizar nuestro beneficio. Y debido a estos sistemas se dio un caso en 2010 que es muy llamativo. El caso es que imagínense la crisis de 2008, ¿vale? Una situación en la que debido a una serie de eventos que se desencadenaron, pues todo el sistema financiero mundial se vino abajo y los mercados empezaron a caer en picado, y luego a lo largo de los años hemos conseguido poco a poco sobrepasar la crisis y los mercados han vuelto a superar y a llegar a niveles previos a 2008. Vale, imagínense que toda esa situación sucede en un único día. Y no en un único día, sino en un único minuto. Eso fue el flash crash del 2010. A las 2:42 se produjo una caída del mercado del Dow Jones brutal, histórica. Creo que es la segunda mayor caída del mercado, y en un único minuto se volvió a recuperar. ¿Qué había pasado? Bueno, estos algoritmos que funcionan detrás llegaron a una situación de divergencia no estable y al final acabaron haciendo que el mercado se saliera de su norma y acabara cayendo el índice hasta niveles fuera de las señales típicas. Entonces todo colapsó y luego un minuto más tarde consiguieron volver a levantar el mercado hacia la misma situación de estabilidad. Una situación bursátil equivalente a una crisis financiera en un único minuto. Una auténtica pasada. Y a lo mejor alguno está pensando, bueno, pero esto es la bolsa, tampoco nos afecta, ¿no? Para nada, todo lo contrario. Al final tú en la bolsa estás operando dentro de un mercado de productos reales. Pueden ser productos financieros, pueden ser productos inmobiliarios, pueden ser productos como divisas, pero también pueden ser productos básicos como el agua, el trigo, alimentos. Es decir, que de repente estemos dejando en manos de sistemas que no sabemos exactamente cómo se van a comportar, estemos dejando la cotización de elementos básicos que puede hacer que la economía de un país se vaya a una situación de crisis, pues habría que tenerlo en cuenta. Esto que debería de controlarse en el sentido de saber qué limitaciones tienen las inteligencias artificiales a día de hoy y para qué situaciones podrían servir y cuáles no, y tener protocolos de emergencia en caso de que esto se dé. Pero bueno, es otro motivo más por el cual deberíamos de temer a la inteligencia artificial. El tercer y último motivo por el cual hay que temer a la inteligencia artificial es muy interesante y es un problema que yo creo que se va a producir a medio y largo plazo, que se va a producir con seguridad y que posiblemente tanto yo como ustedes lo vivamos, y es que la inteligencia artificial es potente y funciona y va a producir un cambio. Y ese cambio puede que sea muy drástico, un cambio que pueda afectar a nivel económico, un cambio que pueda afectar a nivel social. Un cambio necesariamente no tiene que ser ni bueno ni malo, es algo diferente, pero ese algo diferente nos puede llevar a situaciones que hay que tener en cuenta y que podemos empezar a tener en cuenta desde ya. Por ejemplo, uno de los efectos que va a tener la inteligencia artificial en el medio plazo es que muchos de los trabajos que conocemos como habituales hoy en día van a desaparecer. Y va a desaparecer muy rápidamente porque estos sistemas, una vez se implementan y funcionan, no es muy complicado hacerlos escalables a todo el mundo. Entonces tenemos sectores como por ejemplo conducción. Tenemos ya Tesla creando coches automáticos que no requieren de conductor para ser conducidos. Por tanto, todo el sector del transporte, todo el sector de logística, toda esta gente que trabaja en estos sectores se podrían ver perjudicados de repente de que ya no hagan falta porque sus trabajos hayan sido reemplazados por
coches que se conducen solos. Tenemos el caso de traductores que también pueden perder su empleo si se crean sistemas que nos permitan comunicarnos en diferentes idiomas con traducción simultánea basados en inteligencia artificial. Tenemos también en el sector servicios gente que trabaja en tiendas, que trabajan de cara al público y que también se pueden ver reemplazados por interfaces humano-computadora o incluso una reestructuración completa de cómo serían los procesos de ir a comprar al supermercado. Y tenemos un ejemplo real ya. Amazon está implementando una especie de supermercado que no requiere de cajas para cobrar, simplemente mediante inteligencia artificial, pues tú entras al supermercado, detecta exactamente qué productos estás cogiendo, cuáles no, te los va cargando directamente a tu tarjeta de crédito y cuando sales del supermercado se te cobra. Y no hace falta gente. Por tanto, toda esta gente que de repente en cuestión de 5 o 10 años pueden ser expulsados del sector laboral, eso va a suponer un problema. Yo no creo que la inteligencia artificial vaya a quitarnos todos los puestos de trabajo, porque siempre se van a crear nuevos puestos de trabajo, siempre crearemos nuevos sectores, siempre habrá posibilidades de trabajar en otra cosa y la gente, según vayamos viendo estas tendencias, pues se irá formando en los sectores donde realmente haya trabajo. Pero lo preocupante será esta gente que ya están en una situación de una carrera laboral que de repente, de la noche al día, se encuentran con que han sido expulsados del mercado laboral. Para esta gente lo que tiene que existir son soluciones políticas, pero claro, si esas soluciones no se dan, podríamos encontrarnos en una situación de crisis social. Además, también estos cambios pueden ser cambios económicos. Por ejemplo, los propios coches que se conduzcan solos, eso va a ser una transformación tan disruptiva de cómo funcionan, por ejemplo, las ciudades, que es que a día de hoy todavía no nos hacemos una idea. Un ejemplo, cuando los coches se conduzcan solos e incluso conduzcan mejor que los humanos, que ya hay casos como los coches de Tesla, ya no habrán accidentes de coche y por tanto la mortalidad en accidentes de tráfico habrá reducido en una gran cantidad. ¿Y qué pasará ahí? ¿Eso será positivo o será negativo? No lo sabemos. ¿Aumentará la población o habrá escasez de órganos en los hospitales para trasplantes porque la mayor parte de los órganos vienen de gente que ha fallecido en accidentes de tráfico y ya no se producen accidentes de tráfico? Es decir, vivimos en un mundo globalizado en el que cuando tocas una tecla en un lado generas un efecto mariposa en el otro lado del mundo y no sabemos exactamente cómo estos cambios tan disruptivos pueden acabar afectando a la sociedad. Por tanto, yo creo que este es un tercer motivo por el cual habría que temer a la inteligencia artificial. Para eso, ¿cómo se combate? Pues teniendo a mucha gente pensando de forma realista de cómo el mundo va a cambiar a partir de esta revolución. Y bueno, básicamente esto era lo que quería contar hoy. Ha sido un capítulo diferente, creo yo, pero bastante interesante. Hemos hablado de economía, hemos hablado de sociedad, hemos hablado de inteligencia artificial, que es lo que nos gusta. Y bueno, me gustaría saber un poco vuestras opiniones en los comentarios, porque sé que hay diferentes sensibilidades y me gustaría conocer todas para así pues hacer un debate que sea interesante, como ya he dicho. Antes de que se vayan, tenemos que responder la pregunta que dice: hola, buen vídeo, me interesaría saber cuáles son tus estudios y cómo aprendiste y adquiriste el interés por la inteligencia artificial. Muchas gracias por tu comentario, Jan López, y te respondo. Yo estudié en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, porque yo soy de Canarias. Estudié durante 5 años una doble titulación de Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas. Para el que no lo sepa, una doble titulación pues son 2 carreras unidas en una. Te quitan algunas asignaturas de un lado, te quitan algunas de otro, haces un año más de carrera, es decir, yo hice 5 años en vez de 4, que es lo normal, y cuando terminas pues tienes los 2 títulos. Entonces hice estas 2 formaciones y durante el último año de carrera, que ya tenía que empezar a trabajar en el proyecto, pues como ya he explicado en este vídeo, empecé a interesarme por cómo aplicar la inteligencia artificial a algún sector de la parte de la carrera de administración de empresas. Y entonces decidí aplicarlo en bolsa. Y a partir de ahí pues empecé a desarrollar mi interés por la inteligencia artificial y he seguido con eso durante estos años, desde que terminé la carrera. Y por eso mismo luego decidí mudarme hace un año a Helsinki, a Finlandia, donde estoy estudiando un máster en Data Science con especialización de inteligencia artificial. Actualmente ese máster es un máster de 2 años, ya hice el año pasado uno y ahora este año estoy cursando el último año. Eso tampoco lo sabían, que estaba aquí en Helsinki, de hecho. Ahora mismo parece que es de noche, pero son solo las 5 de la tarde, así que bueno, posiblemente se acostumbren mucho a este entorno de oscuridad porque es lo que tiene Helsinki, muy poquitas horas de luz. Y nada más, eso ha sido el vídeo de hoy, espero que les haya gustado mucho. Recuerden que pueden dejar aquí abajo comentarios de cualquier cosa. Si les ha gustado, den un like. Vamos a intentar poner un desafío, a ver si lo podemos conseguir. A ver si conseguimos llegar a 250 likes en este vídeo.
Si es así, pues me sentiré muy contento con todos ustedes. Y posiblemente la próxima vez le eche un poquito menos de azúcar a este café que me ha salido muy edulcorado. Nada más, me despido. Y si se tienen que quedar con un mensaje de este vídeo es que no se preocupen por la inteligencia artificial. No hay robots asesinos entre nosotros que vayan a ir a destruir la raza Humana. Destruir. 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 Se acabó. Se acabó.